Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues ya está hora. Les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga y bueno, pues iniciamos esta noche orando ahí donde están. Vamos a decirle, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecidos, Señor, por todas las cosas que tú haces. Agradecidos, Padre eterno, porque en este tiempo, Señor, tú nos bendices, Señor, nos libertas y nos enseñas tantas cosas, papá. Cada día, Señor, tus misericordias se renuevan con cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, por todo lo que tú haces con cada uno de nuestras vidas. Y papito amado, en esta noche bendecimos tu santo nombre, Señor, y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría y que nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, en nuestras vidas, a nuestro corazón, a todo nuestro ser. Y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, que ata los oídos de mis hermanos. Suelta ahora mismo en el nombre de Jesús. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, se van al abismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno, y te pedimos, Señor, que esta noche tú cubres con tus millones de ángeles, Señor, nuestras vidas y que podamos hablar de tu palabra, Señor, que esta noche, Señor, que es un Shabbat, Señor, sea dedicado completamente a ti, Señor, y que podamos aprender de tu palabra, Señor, y que podamos aprender de las cosas que tú tienes el día de hoy para cada uno de nosotros y que juntitos, eterno Dios, podamos aprender tu palabra. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz, Señor. Amén, amén y amén. Y bueno, pues ya en esta hora estamos ya iniciando la reunión de los chones y bueno, saludarles a cada uno de ustedes y decirles Shabbat Shalom, mis hermanos. Pues estamos en un tiempo nuevo, en un tiempo especial en el que Dios tiene cada cuidado de cada uno de nosotros. Así que vamos a continuar en este tiempo pues hablando de las cosas de Dios, haciendo las cosas que el Eterno nos está permitiendo pues hacer en este tiempo. Y recordemos que el día de ayer pues estábamos hablando pues de las cosas de Dios como siempre, aprendiendo todo lo que el Eterno nos está indicando para esta temporada, pues que de verdad nosotros veamos lo que debemos hacer. Veíamos ayer que pues muchas veces nosotros nos apartamos de Dios, quizás como la casa de Judá. Veíamos el caso de pues Evil Merodá, que veíamos el caso de de Joaquín, veíamos el caso del rey, pues el papá de Joaquín, que había pecado y había sido pues llevado también cautivo tal cual su padre, pero veíamos pues que el rey de Babilonia, que había llegado a ser en ese tiempo Evil-Merodach, había tenido compasión de él y pues seguramente Dios ha visto su corazón, y cuando ha visto ese corazón pues arrepentido, pues ha mandado a que se le dé comida, que se le dé vestido, que se le dé todo para que pues pueda estar allí aún en el reino de Babilonia, pero pues con una posición diferente. Y cuando vemos todas estas cosas, nos damos cuenta que de verdad la misericordia de Dios se renueva cada día, que Él siempre quiere pues un bien para nosotros, aunque pues debemos ver que en ese tiempo muchas veces nosotros nos apartamos del Eterno, hacemos cosas que pues no le agradan y demás, pero pues si de verdad hay un arrepentimiento genuino y hay una vuelta a su palabra, pues con seguridad vamos a estar en el diseño de Dios y Él pues va a perdonarnos y va a ser misericordioso con cada uno de nosotros. Pero bueno, en esta noche pues estamos aquí también con Daniel. En este día, todo lo que vayamos a hacer, todo lo que vayamos a vivir, cada cosa que vaya a pasar por nuestra cabeza, por nuestra mente, todo lo que vayamos a sentir, lo pongamos delante de Él. Permitamos que Él guíe nuestros pasos, que como lo decíamos el día de ayer, no permitamos, no tratemos de llenarnos nosotros con cualquier tipo de agua, con que tratar de llenar cisternas rotas, sino al contrario, permitamos que sea esa agua viva la que llene nuestros corazones, la que llene nuestra mente, la que alimente nuestro espíritu, porque de esa forma pues vamos a ser saciados. Solo en Yeshua podemos encontrar todo lo que nos hace falta, todo lo que nosotros necesitamos. Cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquiera sea el problema, cualquiera sea nuestra necesidad, el único que de verdad puede ayudarnos, el único que realmente tiene la solución, la verdadera solución,
es nuestro creador, es el eterno, Él es el que nos conoce bastante bien, Él es el que sabe qué es lo que necesitamos y es muy importante que le busquemos a Él, que no estemos buscando en imágenes, que no estemos buscando ayuda en cualquier otra cosa, sino solamente en el Creador, solamente aquel que de verdad puede sacarnos del hoyo, puede rescatarnos de la prisión en la que estemos, puede sacar nuestras almas y nuestros espíritus de esas prisiones de cautividad y puede hacernos sentar a su lado, puede hacernos sentar junto a la mesa del Rey, puede tenernos Él a su lado y eso es lo que Él quiere, que nosotros podamos pasar la eternidad junto con Él, estando al lado de Él, disfrutando de todas las cosas que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros. Y para esto es importante que nosotros aprendamos a obedecerle, aprendamos a escucharle, aprendamos a depender de Él. Esto no va a ser algo automático, no va a ser algo forzado, solamente el que quiera ser parte de esto, pues va a lograr, va a conseguir todas las promesas del Eterno. Solo aquellos que estén dispuestos a obedecerle, dispuestos a creerle, dispuestos a tener esa emuná y darlo todo, dar todo de nosotros, poner todo nuestro corazón, toda nuestra mente para agradar al Señor y para poder alcanzar su propósito. De verdad, pues en este tiempo lo único que nos queda es de verdad agradarle al Eterno para poder alcanzar el propósito del Eterno. Pues y esta noche vamos a continuar hablando acerca de todo lo que el Eterno tiene para cada uno de nuestras vidas, recordando que pues estos son tiempos en los que Dios nos está mostrando cómo debemos pues nosotros prepararnos para lo que viene, prepararnos para todas las cosas que pues están viniendo y aprender pues a depender precisamente del Eterno. Así que vamos a continuar esta noche viendo todo lo que dice la palabra de Dios, todo lo que pues está escrito en su palabra y ver pues que de verdad Dios tiene pues cuidado de cada uno de nosotros, porque en este tiempo pues estamos viendo de verdad que pues Dios nos ha estado mostrando que Él nos está guardando, que Él nos está cuidando, pues Dios es fiel con cada uno de nosotros, es muy, muy fiel y en esta temporada hemos podido observar su fidelidad. Pues estando ya empezando un Shabbat tan hermoso, pues a esta altura podemos ver de verdad que Él nos ha estado mostrando cosas que antes no veíamos, pues antes no disfrutábamos de este tiempo con Dios, no entendíamos pues de verdad lo que Dios quería que hagamos, no entendíamos pues que debíamos guardar el tiempo de fiestas, que teníamos que pues estar con Él en Shabbat, que este es un tiempo muy importante porque pues en este tiempo nos queda a nosotros guardar todo lo que dice su palabra. Entonces vamos a seguir pues nosotros hablando pues de todo esto y pues ya en este día vamos a ir viendo pues lo que nos dice la palabra del Eterno. Vamos viendo entonces lo que nos va diciendo pues su palabra y su palabra vamos abriendo en Juan, en el libro de Juan. Vayamos ahí a ver qué nos está diciendo en uno Juan capítulo 1 y pues vayamos viendo esto que nos dice el versículo 10. Dice lo siguiente, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pues qué importante ver lo que nos está diciendo el día de hoy la palabra de Dios en el libro de Juan, pues de verdad que nos empieza a decir varias cosas y está hablando precisamente de Yeshua. Como dice pues la escritura, Él estaba en el mundo, pero el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué importante esto. Pues entender en este tiempo que Yeshua pues efectivamente ha venido al mundo, pero pues hay bastantes personas que hasta ahora no le conocen.
el mundo pues no le conoció, no reconoció que él era pues el Hijo de Dios, y pues dependerá de nosotros si de verdad seguimos nosotros en el mundo o en este tiempo empezamos a reconocer que él pues es el verdadero Hijo de Dios. Es importante que entendamos lo que había pasado con Yeshua, las cosas que habían pasado desde un principio, porque tenemos que entender muy bien que Él estaba en el principio, Él estaba desde la fundación del mundo, Él estaba ahí al lado del Padre. Podemos ver muchas partes en el antiguo pacto donde se menciona que de verdad Él había hecho algunas visitas muy especiales a algunos personajes de su pueblo, y es importante que entendamos que esto es para aquellos que creen en Él, porque vemos muy bien que el mundo no lo conocía, nadie lo podía conocer, nadie lo podía ver, nadie lo podía recibir, porque incluso dice en el versículo 11, Él vino a lo suyo, es decir, a su pueblo, por ellos había venido, pero los suyos no les recibieron. Vemos que de verdad muchas personas de las que incluso lo habían visto, las que habían caminado a su lado, las que habían estado junto con él, habían aprendido muchas cosas, aún así no creían en él, no entendían quién era, no entendían que de verdad era Yeshua, era el Hijo de Dios, era él la promesa de los que habían hablado muchos salmos, de las que se había dicho en muchas profecías, pero aún así no creían en él, ni estando frente a sus ojos, aún así no podían creer en él. Y dice en el versículo 12, pero a quienes los recibieron, les dio la autoridad de convertirse en hijos de Elohim, incluso a los que creen en su nombre. Y es de verdad interesante cómo es que esto no se trata de venir de algún linaje especial, de tener a sangre azul o de ser parte de alguna familia real, sino es cuestión de recibirles, cuestión de decir que sí le creemos, y no solamente de decirlo, sino de verdad creerlo, de creer que Yeshua es hijo de Dios, es el que del que se habla en toda la Biblia, es la promesa de las que incluso podemos ver que los grandes profetas hablan de él. Ana profetiza sobre él cuando está después de que el Eterno había concedido su oración, le había dado un hijo, justamente ella estaba profetizando. Vemos que Moisés hablaba de él, Abraham hablaba de él, muchos de verdad sabían ah, que él era parte del Creador, era una, una promesa que iba a venir. Los profetas todos lo habían mencionado, incluso David profetizaba en muchas ocasiones respecto a él, y vemos que ellos no necesitaban verlo para creer en él, no necesitaban que él se aparezca, no necesitaban que él esté delante de ellos y que se dé a conocer. Ellos simplemente creían que él era, que él estaba desde un principio. Y lo mismo nos dice aquí ahora, a quienes lo reciben o a quienes lo hemos recibido, a nosotros nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Y esto es cuestión de creer que de verdad Él es el Señor, Él es el Mesías prometido, Él es el que ha venido a salvarnos, el que ha venido a rescatarnos. Y es importante que no lo hagamos esto porque alguien lo está diciendo, porque alguien más lo está creyendo, sino porque de verdad nosotros tenemos esa convicción, esa fe, esa certeza de que Él es el Hijo de Dios. De verdad, pues la certeza de que Él es el Hijo de Dios, y pues es bien interesante cuando empezamos a ver que pues esto había pasado, porque dice pues a lo suyo vino, pero a los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, pues les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y pues nosotros lo hemos recibido. La verdad es que pues tenemos esa potestad ahora de ser hechos hijos de Dios. Y es bien importante lo que nos dice pues el siguiente verso, que nos va diciendo que pues no porque pues, hayamos sido nosotros pues de una corriente sanguínea, no porque seamos de carne como decían, sino ni por impulsos ni por intención humana, sino porque Dios así lo dispuso. Y es bien importante este siguiente verso que dice lo siguiente: la palabra. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su Shekinah, la Shekinah del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Qué interesante esto, porque pues cuando hablamos del verbo que se echó carne, estamos hablando pues de Yeshua.
Muchas veces pues ignoramos el poder que tiene pues el hablar, ignoramos el poder que tiene pues la palabra. Por eso pues es bien importante que nosotros entendamos que esto nos está hablando de un principio que está pues en el mundo espiritual y que pues está desde el principio. Por eso pues es que nos dice el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su Shekinah, es decir, su gloria. Porque pues nosotros en este tiempo debemos entender que este verso pues nos está diciendo de que pues Él estaba desde el principio. Recordemos que si volvemos al Génesis nos dice que en el principio, otra vez comienza igual que en el libro de Juan, en el principio. Y pues podemos ver que allí también algo que se movía pues era precisamente el Espíritu Santo. Y podemos ver que absolutamente todas las cosas han sido hechas por la palabra. Definitivamente todas las cosas han sido hechas por la palabra y es interesante como vemos que nos dice en este versículo la palabra se hizo carne y habitó y quedó entre nosotros. En esta versión que yo tengo dice algo más interesante porque dice la palabra se hizo carne y habitó, quedó, descansó, descendió entre nosotros y nosotros contemplamos su esplendor. Vemos que de verdad era Yeshua el que había venido, Él estaba dispuesto a venir por cada uno de nosotros. Él es la palabra de Dios, Él es el verbo, Él es el que hace que las cosas subsistan, Él es la esencia de prácticamente de todo. Y es interesante cómo nos muestra que Él de verdad estaba desde un principio. Él no había sido un plan B, Él no era alguna segunda opción que había tenido el Eterno, alguna forma de que pueda arreglarse todo lo que se había echado a perder. Sabemos muy bien que sí, Él efectivamente ha venido a arreglar muchas cosas, pero Él no era un plan B, no era algo que había tenido que pasar por fuerza mayor, sino era la decisión de Él mismo. Él era el que había decidido venir para rescatarnos a nosotros mismos. Y tenemos que entender muy bien que Él se ha hecho carne, Él ha venido y ha hecho tabernáculo entre nosotros. Prácticamente no se trata esto de una iglesia, no se trata de que Yeshua había venido a instituir un grupo de una religión, una iglesia física, y que era cuestión de habitar en un templo, de seguir alguna religión, de seguir alguna doctrina, a algunas normas que él había enseñado, sino era cuestión de entender que él había venido para habitar en medio de nosotros, no en medio solamente de un pueblo, sino en medio de cada uno de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, a donde nosotros vamos, si de verdad nosotros le creemos, si nosotros creemos en su nombre, si nosotros entendemos que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Mesías, entonces Él está habitando en medio de nosotros, Él es parte de nosotros, como lo dice alguna parte de la palabra también, que nosotros somos su templo, Él habita en cada uno de nosotros, Él ha venido precisamente para eso, para que nosotros podamos ser un lugar en el que Él habite, un lugar en el que Él pueda morar, y es importante entender que de verdad Yeshua ha venido para estar junto con nosotros, para enseñarnos muchas cosas, para mostrarnos que de verdad sí se puede vivir como a Dios le agrada, que sí se puede cumplir sus mandamientos, sí se puede cumplir su Torah, sí se puede alcanzar las promesas que Él nos ha dado. Es importante que de verdad tomemos la decisión de creer en Él, de confesar, de proclamar, de decir con nuestra, no solamente con nuestras palabras, no solamente con nuestro pensamiento, sino también que nuestras obras digan que nosotros creemos en Yeshua, que nosotros hemos sido, nos hemos convertido en sus hijos, en los hijos de Dios, y que creemos en Él, pero que de verdad mostremos que hay esa fe, que hay esa emuna dentro de cada uno de nosotros, que no sea solamente algo, un título que llevamos, como que dijésemos que pertenecemos a alguna religión o que somos hijos de Dios y solamente se quede en palabras, porque no tendría sentido decir que somos hijos de Dios y seguir viviendo como viviría una persona normal, como viviría una persona que continúa transgrediendo la Torah, que sigue y respetando las normas de Dios, que vive a su manera, si no, no tendría sentido que nosotros digamos que creemos, digamos que somos hijos de Dios, pero sigamos viviendo de acuerdo a como si no fuéramos hijos de Dios, como lo dice alguna parte ustedes. Yeshua les estaba hablando a los fariseos y les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y es importante que de verdad demostremos que ya no somos hijos del enemigo, que no somos parte del error, sino ahora somos hijos de Dios y estamos dispuestos a vivir siguiendo cada uno de sus mandamientos.
Este tiempo, pues, seguir los mandamientos del Eterno creo que es muy, pero muy importante, porque estamos seguros, pues, de que el Eterno tiene muchas cosas para cada uno de nosotros. Nos está enseñando, pues, un montón de cosas. Y pues una de las cosas que podemos ver en esto es pues que Yeshua, en este caso, pues es la palabra, ¿no? Es la palabra y pues nos dice que la palabra se había hecho carne. Y podemos ver que de verdad por medio de la palabra pues se han hecho muchas, pero muchas cosas. Pero entender pues de que esta palabra es una palabra viva, palabra pues que puede cambiar nuestra vida, puede cambiar todo lo que nosotros tenemos y que viene pues desde adentro, desde lo que tenemos pues muy muy dentro de cada uno de nosotros, porque pues sabemos bien que pues de lo que abunda el corazón habla la boca y en este tiempo pues les decíamos ya que nos estamos preparando para una temporada muy importante y se recuerda pues estábamos hablando durante toda este tiempo acerca de algo muy importante que es esto de pues la shonjara, que es una lengua maldecida que pues este tiempo tiene que irse quitando de nuestras vidas. Y pues a veces no entendemos que esto que pues hablamos tiene una implicación muy importante en el mundo porque podemos nosotros hablar vida o pues hablar pues cosas de muerte básicamente. Cuando nosotros entendemos que el verbo se hizo carne, pues podemos entender que estamos hablando de Yeshua, pero pues muy pocas veces entendemos que estamos hablando acerca de esa palabra viva que tenemos cada uno de nosotros y que pues muchas veces tenemos que ver qué estamos hablando, qué estamos diciendo, porque va a depender de eso lo que nosotros vayamos pues a hacer, porque pues ocurre muchas veces que nosotros no entendemos que de verdad el verbo se había hecho carne y que pues nosotros podemos hacer muchas cosas con nuestra palabra. Cuando nosotros no hablamos de acuerdo a lo que dice la palabra, pues a veces no nos damos cuenta que pues tenemos poder en la lengua. Dice el que pues el que ama su vida, refrene su lengua del mal y hable el bien. Sin embargo, en este tiempo, pues no nos hemos dado cuenta lo importante que es que de verdad hablemos desde la profundidad de nuestro ser y aprendamos a hablar pues con gracia sazonada y también pues hablando sabiendo que nosotros podemos hacer muchas cosas por medio de lo que hablamos pues y a veces no entendemos el poder que tiene nuestra lengua. Es algo que tenemos que tomarlo muy en cuenta porque la palabra de verdad es algo muy importante, es una característica que nos ha dado solamente a nosotros los hombres, a nosotros los humanos, los seres humanos, tanto el hombre como la mujer. Y es importante que entendamos que Dios nos ha dado una capacidad de hablar, no para que nosotros empecemos a maldecir las cosas, porque si entendemos muy bien cómo es que maldecimos las cosas, pues maldecir no se trata de hacer conjuros, de hacer rituales y de empezar a decir algunas rimas que deseen el mal a una persona, sino el hecho de decir alguna cosa mal, justamente de donde deriva la palabra maldecir, estamos haciendo un mal uso de la palabra, estamos usando mal este poder que el Eterno ha puesto en cada uno de nosotros. El hecho de decir, como alguna vez ya habíamos mencionado, no voy a poder cambiar, o no quiero cambiar, o no puedo hacer esto, nunca me van a perdonar, nunca voy a perdonar yo tampoco, y el hecho de estar guardando ese tipo de cosas y además de estarlas diciendo no solamente con nuestra boca, sino también con nuestros pensamientos, pues estamos diciendo malas cosas, estamos haciendo un mal uso de este don que el Eterno nos ha dado, en lugar de que la usemos con bien, la usemos para bendecir a las personas, porque bendecir también viene justamente de la derivación de decir bien las cosas, que nosotros podamos hablar palabras de vida, que podamos hablar palabras que edifiquen a las personas, que nos edifiquen a nosotros mismos. Y es importante que entendamos el poder que tiene la palabra, el poder que tiene justamente este verbo que es Yeshua, cómo habían sido hechas las cosas por esta palabra, cómo Yeshua había estado presente ahí cuando todo se creaba y cómo es que nosotros muchas veces eh, hacemos un uso inadecuado de todo esto y empezamos a decir cosas que están en contra de la palabra, empezamos a decir cosas que no son verdad, que no son parte de la verdad, que no son parte de lo que el Eterno nos ha enseñado y simplemente decimos lo que nos parece, decimos a veces lo que sentimos,
decimos lo que creemos que es correcto y no nos damos cuenta de que estamos yendo en contra de su palabra. Y es de verdad muy importante que entendamos el poder que tiene la palabra y cuánto daño nosotros podemos hacer si usamos mal esta lengua, esto que nos ha dicho, como lo dice también en uno de los libros del Nuevo Pacto, cuando habla de la lengua que puede inflamar la rueda de la creación, y esta misma lengua es inflamada por el infierno. Es importante que entendamos cómo es que si nosotros no tomamos el control de nuestra lengua, si no permitimos que el Espíritu Santo dirija nuestras palabras, dirija nuestros pensamientos, entonces pueden salir cosas bastante malas de nuestra boca, pueden alterar las cosas, podemos provocar peleas, podemos provocar discusiones. Y es importante que entendamos, nuestra lengua de verdad puede inflamar muchas cosas, podemos lastimar a las personas, podemos herir muchas veces. Y si la usamos como a Dios le agrada, si de verdad le damos un buen uso para lo que hemos sido creados, para decir bien las cosas, también podemos hacer mucho por las personas, podemos edificar a muchas personas, podemos sanar muchas cosas. Y es importante que de verdad pongamos este poder, esto que nos ha dado el Eterno, esta autoridad que nos ha dado por medio de su palabra para hacer lo que a Él le agrada. De veras puedes hacer lo que a Él le agrada por medio pues de la palabra también, y pues que nuestra boca pues en serio pueda hablar palabras de vida. Y pues hay varias cosas que a veces ignoramos de la palabra porque pues no entendemos perfectamente pues que cuando nos empieza a hablar en primera, más bien en Juan, pues nos habla de Yeshua y nos habla que Él es pues la palabra viva, y a veces pues nosotros no podemos entender esto, pero pues hay cosas tan interesantes que nos empieza a decir pues la palabra de Dios, que pues por mucho tiempo no habíamos entendido. Pero pues si nos vamos a Romanos 10, pues el día de hoy vamos a ver muchas cosas que pues el día de hoy se nos va abriendo precisamente por la palabra de Dios. Dice lo siguiente: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Fíjense que pues aquí nos está diciendo por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Aquí si vemos esto en la versión K2 dice lo siguiente: puedo testificar de su celo por Yahweh, pero no es basado en una comprensión correcta. Y dice lo siguiente: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En la versión K2 dice: porque como ignoran sobre el plan de Yahweh, por el cual la gente se convierta para ser consideradas justificadas, sino que tratan de establecer su propio plan, no se han sometido al plan de Yahweh para considerar a la gente justificada. Pues yo quisiera que entendamos esto, pues entendamos lo siguiente: pues que aquí hay un plan escondido que pues a nosotros se nos ha sido revelado. Por mucho tiempo nosotros ignorábamos que éramos Israel. ¿Y cuál es ese plan? Pues ese plan es pues que las tribus perdidas pues en algún momento lleguen a estar con la tribu de Judá, con la casa de Judá más bien, y pues en algún momento todo este Israel se vuelva, porque pues el propósito de Dios ha sido la salvación de todos. Y este plan pues que ha sido ignorado por mucho tiempo, pues a este tiempo Israel pues muchas veces tiene celo por Dios, pero no de la manera correcta. Así podemos ver que la casa de Judá pues por este tiempo ignora a Yeshua, y la casa de Efraín pues en la mayoría pues ignora pues la ley, ignora la Torá. Entonces cuando empezamos a ver eso pues podemos entender ahora que se va ignorando de esta manera. Pero dice lo siguiente: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Nos dice la versión Kadosh. Pues Moshe escribe acerca de la justificación basada en la Torah, que la persona que hace estas cosas obtendrá vida por medio de ellas. Pues entendamos lo siguiente: cuando vemos esto, pues sabemos que la palabra no puede ser cambiada. Dice la misma palabra de Dios que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y entendamos pues que aquí nos dice lo siguiente: nos dice eh, que Moisés dice lo siguiente: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿De qué está hablando? De la palabra. Dice, pero la justicia que es por fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra,
en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La versión K2 nos dice lo siguiente: además, la justificación basada en la confianza dice: no digas en tu corazón quién ascenderá al cielo, esto es para hacer bajar al Mashiach, o quién descenderá al Sheol, esto es para levantar al Mesías de los muertos. Más que dice, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra acerca de la confianza que nosotros proclamamos, a saber, que si confesaras públicamente con tu boca que Jesús es el amo, y confiaras en tu corazón que Yahweh lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues yo quisiera que entendamos eso este día, porque estamos hablando de la palabra, pues, y al hablar de la palabra, pues es indudable que estamos hablando de Yeshua. Pero pues cuando empezamos a leer esto, y a veces pues cuando no entendemos todo lo que está escrito en la Torah, pues pensamos que pues simplemente es decir, pues sí, yo creo en Jesucristo y ya. Y pensamos que ahí acaba todo, pero pues fíjense que aquí se está haciendo referencia a algo muy importante, pues nos dice que se está haciendo referencia pues a lo que nos dice en Deuteronomio 30:12, que pues ahí nos va hablando de ciertas cosas que el día de hoy pues vamos a ir viendo y que solamente vamos a poderlas entender cuando pues nosotras de verdad entendamos pues lo que realmente somos, es decir, nuestra identidad, y pues que además podemos ver que está hablando de lo mismo. Dice Deuteronomio 30:12, pues lo siguiente, dice, desde el 11 veamos: porque esta mitzvah que yo te estoy dando hoy no es muy dura para ti, no está fuera de tu alcance. Está hablando de la ley, de la palabra de Dios. No está en el cielo para que necesites preguntar: ¿quién irá al cielo por nosotros? La traerá a nosotros y nos la haga oír para que podamos obedecer. Asimismo, no está del otro lado del mar para que necesites preguntar: ¿quién cruzará el mar por nosotros? La traerá a nosotros y nos la haga oír para que podamos obedecerla. Al contrario, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, aún en tu corazón, por lo tanto lo puedes hacer. Quisiera que entendamos esto, es que pues en nuestra condición humana jamás hemos podido hacer esto, jamás hemos podido pues poner, digamos, toda la ley de Dios tal como tal. Y pues aquí empieza a decir, pero esto no es muy difícil de hacer. Entonces, ¿y cómo dice esto? Que no es muy difícil, pues no podemos decir quién va a subir al cielo. Pues aquí está, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha subido al cielo para traer, esto es, para traer abajo a Cristo? Es decir, Yeshua es el que ha podido traer todo esto hacia abajo. ¿Y quién ha descendido al abismo? En este caso es Yeshua quien sube pues de entre los muertos. Y es que pues nos dice que cerca de nosotros está la palabra, en nuestra boca y en nuestro corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Es decir, que pues desde el principio Él nos decía que era, pues si bien no podíamos hacerlo en la carne, pues por medio de Yeshua podemos cumplir la palabra del Eterno, podemos cumplir la palabra de Dios. Por supuesto que podemos cumplir la palabra de Dios por medio de Yeshua. Y es importante que lo hagamos todo a la manera de Dios. Me gusta bastante el versículo 3 de Romanos 10 que habíamos leído. Dice: porque ignorando la forma en que Adonai establece su justicia, procuran establecer su propia justicia, según su propio criterio, y debido a esto no se someten al plan de redención de Adonai, por el cual establece su justicia. Vemos que de verdad el problema no es que Dios no quiera, no es que Él esté haciendo las cosas difíciles. El problema es que nosotros queremos establecer nuestra propia justicia. Como lo habíamos hablado en esta semana, muchas veces nosotros queremos llenar nuestras propias cisternas rotas, queremos llenar con agua de cualquier fuente. Queremos establecer nosotros nuestro propio camino. Asumimos que nosotros tenemos la razón cuando nosotros nos juzgamos según nuestros propios criterios, y vemos que de verdad nosotros somos los que no nos sometemos al plan que tiene el Eterno. Somos nosotros los que rechazamos todo esto que Él nos está ofreciendo, y es importante que entendamos todo esto es por Yeshua. El 24, el versículo 4 dice: porque el objetivo final al que apunta la Torá es el Mesías, quien ofrece justicia a todo aquel que en él cree. Y es algo muy, muy interesante, porque vemos que de verdad la Torá no está apuntando hacia cualquier lugar. Si nosotros cumplimos la Torá, si nosotros vivimos siguiendo los mandamientos,
obedeciendo todas las cosas que están ahí escritas, estamos apuntando hacia Yeshua, estamos yendo en esa dirección. Esa es la dirección de la Torah, y es de verdad interesante ver este tipo de cosas en el nuevo pacto, porque antes de verdad no las habíamos tomado en cuenta, no las habíamos entendido, no sabíamos a qué se refería, pero ahora vemos que de verdad la Torah, si nosotros seguimos la Torah, pues estamos yendo hacia Yeshua, estamos caminando hacia Él. Y lo interesante de todo es que Él es el que se está acercando a nosotros, Él es el que ha acercado la palabra a cada uno de nosotros, porque dice el versículo 6, pero la justicia es por medio de la emuná, que dice así: no digas en tu corazón quién ha subido al cielo y ha hecho descender al Mesías de la tierra, o quién descendió al hoyo sin fondo del Seol y sacó al Mesías de entre los muertos. Mas realmente, ¿qué dice la Torá? La respuesta está en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de emuná que proclamamos, a saber. Vemos que de verdad es Yeshua el que ha acercado todas estas cosas a nosotros. Es Él el que pone la verdadera palabra en nuestro corazón, en nuestra boca. Si nosotros permitimos que Él guíe nuestros corazones, si nosotros de verdad creemos en Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, si de verdad queremos tener esa emuná, y lo hacemos enfocándonos en el Mesías, en nuestro Salvador, entonces Él se encarga de que la respuesta esté en nuestra boca y esté en nuestro corazón. Él pone sus palabras, como lo que habíamos dicho ayer. Él nos llena de esa agua viviente. Él es el que pone dentro de nosotros esos ríos de agua viva, porque es su palabra lo que nosotros necesitamos. Todo aquello que Él había establecido desde el principio estaba ahí, estaba ya desde un principio junto con Yeshua, estaba Él ahí desde el principio hasta el final. Él estaba ahí, y ahora Él es el que está acercando todas estas cosas para que cada uno de nosotros podamos vivir eh, siguiéndole, podamos vivir cumpliendo sus palabras, cumpliendo sus instrucciones, cumpliendo todas las cosas que Él nos está enseñando. Y es muy importante que lo hagamos a la manera de Yeshua. Y el versículo 9 es uno de los que más me gusta. Dice que si confiesas con tu boca a Yeshua, o que Yeshua es Adonai, y crees en tu corazón que Elohim los resucitó de los muertos, serás salvo. Vemos que es importante confesar que Yeshua es nuestro Salvador, que Él es el que ha venido de parte de Dios, Él es el que ha venido como Dios. Es muy importante entender eso, porque no lo habíamos tomado muy en cuenta. Muchas personas piensan que Yeshua era solo como si fuese un profeta más, una persona que mm, había hecho algunas cosas interesantes y que había marcado un poco la diferencia, que era como un superhumano, como un superhéroe, pero no habíamos entendido, y ahora tenemos que no solamente entender, sino creer que de verdad Yeshua es Elohim, Yeshua es parte del Eterno, es prácticamente Dios mismo el que se había hecho carne, que lo hemos leído varias veces, y lo que leíamos hace un rato eh, en el libro de Juan, cuando vemos el capítulo 1, el versículo 18, o desde el 17 podemos leer, donde dice: porque la Torah fue dada por medio de Moshe, y la bondad y la verdad no merecidas existían en toda su fuerza en Yeshua HaMashiach. Vemos que ya desde un principio todo esto existía en Yeshua, todas estas cosas estaban ahí junto con Él, Él las conocía muy bien, prácticamente por Él todas estas cosas subsisten, hablando de la Torah, de la bondad, de la verdad. Y el versículo 18 dice: nadie ha visto a Eloha. Y esta palabra justo la menciona en hebreo cuando se refiere a, a Dios, al Padre, porque cuando menciona Elohim está hablando justamente de varias personas, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu, pero cuando dice Eloha está hablando específicamente del Padre. Dice: nadie ha visto a Eloha en ningún momento. El unigénito Elohim, y aquí está hablando otra vez de los tres, pero está hablando del Hijo. Dice: el unigénito Elohim, quien está en el seno del Padre, Él lo ha manifestado por medio de sí. Y es importante que entendamos que de verdad aquí hace una gran diferencia entre el Padre y el Hijo, pero en todo momento está hablando de que como alguna vez habíamos dicho, de que son tres en uno, y es uno en tres, los tres estaban ahí. Y es importante que entendamos, Juan lo tenía bastante claro en el principio, él había entendido que Yeshua estaba viniendo
estaba descendiendo del cielo, estaba viniendo de parte de Dios como nuestro Salvador. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Él no es cualquier hombre, no es una persona más, no es una persona común y corriente. Él es Yeshua, nuestro Salvador. Él es Yeshua Hamashiach y tenemos que entender que Él ha venido por nosotros. Él ha venido a rescatarnos, no que haya aparecido en alguna parte de la historia como un hombre sobresaliente, sino que desde el principio de la fundación del mundo Él estaba ahí, Él nos había planeado, Él nos había escogido y ahora está aquí cerca de nosotros mostrándonos su palabra, mostrando todo lo que estamos aprendiendo, grabando cada una de las cosas que nos está enseñando en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso nos dice, porque la respuesta o la palabra está en tu mente y en tu corazón, muy cerca de ti están todas estas cosas. Y todo esto es precisamente por lo que ha hecho Yeshua con cada uno de nosotros. Que, pues esto es por lo que ha hecho Yeshua con cada uno de nosotros. Y cuando vemos esto, pues aquí hay cosas muy interesantes porque, pues como decía el versículo 8 más que dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y pues, ¿dónde dice esto? ¿En qué lugar encontramos esto? Precisamente lo encontramos pues en Deuteronomio, que nos dice que cerca de nosotros está la palabra, en nuestra boca y en nuestro corazón. Vemos pues ahí que ya nos está hablando acerca de Yeshua, que cerca de nosotros está la palabra, en nuestra boca y en nuestro corazón. Y pues nos dice además que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues yo quisiera ver algunas cosas el día de hoy, pues porque estamos hablando acerca de todo esto que tenemos que ser limpiados y demás. Normalmente pues nosotros pensábamos y teníamos una idea de que pues lo que nosotros debíamos hacer es pues con nuestra boca hablar y decir pues Jesús es el Señor, y pues que ya está como una especie de varita mágica en la que si nosotros decimos eso y pues Dios lo levantó de los muertos y que como ya está, ciertamente pues para muchos de nosotros ese ha sido el inicio de una vida pues con el Eterno, de una vida muy buena, el día que hemos hecho pues la llamada oración de salvación, y pues a partir de eso hemos tenido una relación con el Eterno de una muy buena manera, pero pues creo que el día de hoy vamos a comprender aún esto más porque pues nos dice lo siguiente, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces muchas veces nosotros hemos pensado que con eso ya bastaba, que lo único que debíamos hacer es pues decirlo y nada más, pero pues veamos bien lo que nos está diciendo la escritura. Dice lo siguiente, más que dice, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra acerca de la confianza que nosotros proclamamos, a saber, que si confesaras públicamente con tu boca que Yeshua es el amo, y confiaras en tu corazón que Yahweh le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón uno permanece creyendo, y entonces continúa hacia la justificación, mientras que con la boca uno permanece dando testimonio público y continúa hacia la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo puedo entender aquí que no nos está diciendo que pues alguien vaya a decir Jesús es el Señor y simplemente pues ya está como porque ya dijo eso, ¿no? Sino que pues nos está diciendo que nosotros tenemos que tener una boca que dé testimonio público de esto. La pregunta es, ¿qué es lo que está saliendo de nuestra boca? Porque recordemos que de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y si no es de nuestra boca, pues lo que empiezan a salir son palabras, como decíamos la Shonjara. Me pregunto el día de hoy si realmente nuestra boca estará dando ese testimonio público. Es importante que no solo sea nuestra boca, sino nuestra vida lo que dé el testimonio de esto, de que verdaderamente Yeshua es el Señor. Y algo que me gusta bastante en este versículo es que si lo vemos en hebreo, como está escrito en hebreo, justamente utiliza eh, el nombre de Yeshua y lo que dice, si confiesas con tu boca que Yeshua es, en esta versión dice Adonai,
pero vemos que justamente cuando se usa la palabra Adonai, aquí en la versión que tengo escrita, al lado de Adonai está escrito el nombre de Dios en hebreo, el tetragramatrón, que se conoce muchas veces como las 4 letras que representan el nombre de Dios, al que le habían quitado las vocales por respeto y que justamente representa la deidad misma de Dios, algo que era pero tan sagrado que precisamente por eso es que no se pronunciaba su nombre. Sabemos que en algunas versiones aparece como Jehová, en otras versiones aparece como Yahvé y en algunas como Jehová. Y es interesante que de verdad todos en ese tiempo, justamente viendo el tiempo de Pablo, viendo el tiempo de los discípulos, este nombre era un nombre muy santo, por eso es que no se lo repetía, no se lo pronunciaba, simplemente decían Adonai para no, o sea, mostrando de cierta manera reverencia al nombre santo, al nombre sagrado del Eterno. Y vemos que este mismo nombre en todas las partes de la Biblia que se utilizan, cuando está Moisés, cuando lo conoce, cuando Abraham está hablando con él, cuando habla con Jacob, cuando habla con todos los profetas, era un nombre pero tan santo que precisamente todas las personas que tenían este nombre trataban de mostrar reverencia ante este nombre tan santo, y es por eso que le decían el Señor, que sería traducido en nuestro lenguaje, o Adonai en el hebreo, y lo mostraban con bastante respeto. Y vemos que para el tiempo de Pablo, agarrar este nombre y decir Yeshua es Adonai, era prácticamente para hacerse colgar, para hacerse crucificar, era una de las peores cosas que podían hacer, porque estaban diciendo este hombre que ha venido, este Yeshua, este que ha hecho milagros, este que ha convertido el agua en vino, el que ha sanado a muchas personas, él es Dios, él es Dios. Eso es lo que estaba diciendo, textualmente así lo estaban diciendo. Y decir eso delante de los sacerdotes, decir eso en medio de todo el pueblo de Israel, o en medio de todo el pueblo de Judá en ese tiempo, era prácticamente como algo blasfemo, porque de verdad ellos estaban esperando un Mesías que venga de un linaje especial, que venga como un rey, que venga como un gobernador y que venga con todas sus tropas y que haga las cosas a su manera, pero no se habían dado cuenta de que verdaderamente el Mesías había venido. Y decir estas palabras, estas 3 palabras, Yeshua es Adonai, era algo que les podía condenar a la muerte a cualquier persona. Era como cuando alguien toma sus propias decisiones y dice yo soy Dios. O sea, para cualquier persona oír a otra persona que esté diciendo esas cosas es algo que no tiene sentido, es como para o sea, algo fuera de contexto, fuera de lugar, porque no tiene sentido que una persona quiera igualarse a Dios, quiera igualarse al Eterno. Por eso es importante que cuando una persona confiesa de verdad que es Yeshua, que este Yeshua que ha venido a salvarnos a todos nosotros, que ha venido a rescatarnos, que ha venido a redimirnos, Él verdaderamente era Dios, Él verdaderamente era nuestro Salvador. Y es importante porque no solamente dice si lo confiesas, dice si confiesas con tu boca que Yeshua es Adonai y crees en tu corazón que Elohim los resucitó de entre los muertos, serás salvo. Vemos que no era cuestión de decir solamente esas palabras, porque ya para ese tiempo mencionar esto era algo que ponía tu vida en riesgo, que ponía, que definía para qué lado, en qué equipo estabas jugando, que definía a quién le estabas sirviendo, si de verdad te estabas siguiendo a las religiones, estabas siguiendo a lo que decía la mayoría de la gente, o de verdad habías creído en Yeshua. Era algo que definía tu destino. Muchas de las personas de ese tiempo habían sido lapidadas, habían sido colgadas, habían sido crucificadas por el hecho de haber repetido estas palabras. Y es importante que veamos la profundidad que implica esto. No es cuestión de decir ahora Yeshua es Adonai, Yeshua es el Señor, y ya que ahora se ha vuelto una frase tal vez muy común que se la ve escrita a veces en algunas revistas, a veces sale en algunos vehículos que se los puede ver ahí estampados en algunas paredes como graffiti, y se lo ve en todo lado, pero no entendemos la profundidad de estas palabras, no entendemos lo que de verdad significa confesar que Yeshua es Adonai, porque es creer que de verdad Él ha venido como Dios, Él ha venido con las características de un hombre, pero él era Dios, Él era parte del Eterno, Él era parte de Adonai. Y es importante entender esto,
que no solamente lo digamos, sino lo creamos y lo manifestemos con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de comportarnos, con cómo lo tratamos a las demás personas, cómo les hablamos, cómo les miramos. Es importante que de verdad cada parte de nuestra vida refleje y cada paso que damos, cada cosa que pensamos incluso esté confesando que verdaderamente Yeshua es Adonai. Yeshua es Adonai. Y yo creo que esto es pues muy importante cuando decimos pues Yeshua es Adonai. Pues la misma Biblia nos decía en este tiempo, si yo soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Pues al decir Yeshua es Adonai, pues estamos diciendo algo muy importante. Quizás, pues el día de hoy nosotros no podamos ver la implicancia de esta palabra, no podamos ver pues lo importante que es decir que Él es el Señor. Es que confesar con la boca que Jesús es el Señor no representa simplemente decir pues así de boca para afuera, Jesús es el Señor, no. Representa una actitud completa en la que nosotros reconocemos de verdad que pues Él es nuestro Señor y por lo tanto si nuestro Señor, pues ¿dónde está su temor? ¿Dónde está el temor que tenemos por Él? ¿Dónde está ese principio pues del que no vamos a hacer cosas que estén en contra de la palabra, que estén en contra de la Torah por amor a Él? Pues yo creo que en este tiempo es tan importante que cada uno de nosotros entienda esto, que pues no es solamente decirlo, sino que es una actitud completa del corazón, es una actitud completa de hacer todas las cosas, pues que el día de hoy podemos ver, porque fíjense que todo esto mismo está pues en Deuteronomio 30, y fíjense que este verso, este capítulo de Deuteronomio 30, pues habla de las condiciones para la restauración y la bendición. Recordemos lo siguiente, que empieza pues el capítulo 30 diciendo, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Entonces, pues cuando empezamos a hablar de esto, incluso nos da el contexto de cuándo íbamos a poder decir, pues, esto con nuestra boca de verdad. Es decir, que, pues, no solamente se trata de hablarlo por hablarlo, sino pues se trata del tiempo en el que estamos viviendo actualmente. Pues nosotros hemos sido esparcidos por todas las naciones y no solamente eso, sino que pues estamos volviendo al Eterno y pues tiene que haber una actitud de arrepentimiento genuino. Y si de alguno de repente dice, pero esto está muy demasiado difícil, ¿quién va a subir al cielo para poderlo hacer? Y pues ahí nos empieza a hablar que Yeshua de verdad es el Señor, porque pues cerca de nosotros está la palabra, en nuestra boca y en nuestro corazón para que la cumplamos. Es Yeshua y es muy interesante ver cómo pues todo tiene relación, cómo pues de repente el plan del Eterno ya estaba desde el principio. Es muy importante entender que el plan del Eterno ya estaba establecido desde el principio, ahí cuando estaba sucediendo la creación, cuando estaba estableciéndose todo el universo, toda la tierra, justamente vemos que el Eterno está hablando con alguien, dice, empieza a hablar, hagamos esto y hagamos el otro, y no está ahí solo, estaba Yeshua ahí a su lado, y también estaba su Espíritu, estaba el Espíritu Santo ahí, vemos que de verdad ellos estaban ahí desde un principio, y habían establecido todas estas cosas ya desde ese tiempo, todas estas cosas ya habían sido planeadas. El hecho de que nosotros estemos aquí, que cada una de las personas que está oyendo estén ahí y tengan la oportunidad de conocer a Yeshua, ya estaba establecido, ya habíamos sido planeados, ahora es decisión de que nosotros elijamos el camino correcto. No es que ahora Él no nos va a obligar y Él nos ha creado para que nosotros hagamos las cosas como robots. No, no se trata de eso. Si bien Él nos ha puesto aquí porque sabía que nosotros podíamos obedecerle, porque Él confiaba en que cada uno de nosotros iba a elegir el camino correcto. Él había puesto todas esas cosas en nuestras manos para que nosotros podamos acercarnos delante de Dios y ofrecerle todo nuestro ser, ofrecerle todo nuestro corazón y decirle que de verdad aquí estamos nosotros dispuestos a amarle, dispuestos a servirle, y lo estamos haciendo por voluntad propia, no porque alguien nos esté obligando, no porque alguien nos esté apuntando con una pistola o porque alguien nos está amenazando, sino porque de verdad hemos entendido que Yeshua es el Señor, que Yeshua es Adonai, que Él ha venido por cada uno de nosotros
y ha venido para rescatarnos, para entender que sin Él no podemos hacer nada, que sin Él no podemos existir, no podríamos subsistir, no podríamos hacer prácticamente nada. Y es tiempo de que entendamos todo lo que Él ha puesto, ha dispuesto para cada uno de nosotros. En el versículo 2 lo que leíamos dice: y regresarán a Adonai su Elohim y prestarán atención a lo que Él ha dicho, que será exactamente lo que estoy ordenando hacer hoy a ustedes, a sus hijos, con todo su corazón y con todo su ser. Vemos que de verdad Él nos ha puesto aquí con esa esperanza, con esa confianza de que de verdad nosotros volvamos a nuestro Creador, volvamos a nuestro Padre y estemos dispuestos a hacer lo que Él nos ha dicho, lo que Él había establecido desde un principio, todas las cosas que Él había ordenado, la Torá que nos ha dejado aquí escrita para que nosotros la entendamos y que no solamente la oigamos, que no solamente le prestemos atención, sino que ahora la vivamos, que la hagamos parte de nuestras vidas, que todo lo que Él ha mandado hacer, nosotros estemos dispuestos a cumplirlo, estemos dispuestos a obedecerle y estemos dispuestos a estar delante de Dios, estemos dispuestos a presentarnos delante de Él para cuando Él venga a buscarnos, que de verdad tengamos en nuestro corazón esa convicción de que de verdad Yeshua es el Señor y Él está aquí con nosotros, Él está poniendo sus palabras en cada uno de nosotros, está grabando su Torah en nuestros corazones para que nosotros estemos dispuestos a obedecerla. Pues de verdad que Él ha puesto pues en nuestras bocas y en nuestro corazón pues su Torah. Y pues de hecho cuando empezamos a ver esta palabra nos damos cuenta que pues el Eterno nos está diciendo que pues desde el principio Él era el verbo estaba con Dios y Él era Dios. Pues parte de todo esto es la palabra que viene siendo pues Yeshua y Yeshua que pues está muy cerca de nosotros. Y por eso es que pues cuando entendemos esto de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, pues es una actitud completa. Y dice: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es tan importante pues entender esto en este día, porque de verdad que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque dice la escritura: todo aquel que creyere no será avergonzado. Y otra vez pues aquí tenemos el asunto de pensar, de pues decir sí, yo creo, pero realmente pues creer pues es una acción de emuná, es una acción de fe. Y pues si nosotros lo hacemos por fe, eso significa que también vamos a serle obedientes a cada palabra que dice el Eterno. Pues fíjense que lo que básicamente nos está diciendo es lo que se había dicho desde el principio, desde Deuteronomio, que pues nos dice que muy cerca estaba de nosotros la palabra. Deuteronomio 30:14, en tu boca y en tu corazón para que las cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no hieres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo, por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que Él les había de dar. Podemos ver pues que se nos está hablando otra vez de lo mismo. Nos está diciendo esto mismo en la escritura, pues entender de que Yeshua de verdad pues es el Señor, pues significa pues también obedecerle en todos los mandamientos. Por eso es que dice la misma palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es de verdad algo que Él ha puesto en cada uno de nosotros, en lo que leíamos hace un rato el versículo 14. Al contrario, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, aún en tu corazón, por lo tanto lo puedes hacer. Vemos que de verdad esto de que nosotros lo podamos hacer no es porque tengamos las fuerzas, porque tengamos el valor o porque seamos muy inteligentes, sino es porque Yeshua está muy cerca de nosotros. Él es el que está poniendo todas estas cosas en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra boca. Él es el que está grabando todas estas cosas en nuestros corazones. Él es la palabra, Él es el que está muy cerca de nosotros.
Y por esa razón, gracias a Yeshua, es que nosotros lo podemos hacer, podemos cumplir la Torah, no porque nosotros tengamos una fuerza de voluntad bastante fuerte y porque nosotros hayamos decidido, sino porque de verdad es Yeshua el que nos está ayudando, es Él el que hace las cosas a través de nosotros, es Él el que nos da las fuerzas para seguir adelante, para obedecerle, como alguna vez habíamos leído también, es el Espíritu Santo el que está a nuestro lado enseñándonos la Torah, recordándonos cada una de las palabras que están escritas. Y es importante que de verdad nosotros tomemos la decisión, porque nos dice el versículo 15, mira, yo te estoy presentando hoy en una mano la vida y el bien, y en la otra la muerte y el mal. En que te estoy ordenando hoy amar a Adonai, tu Elohim, a seguir sus caminos y a obedecer sus mitzvot, sus mandamientos, regulaciones y estatutos, porque si lo haces, vivirás y aumentarás tus números. Y Adonai, tu Elohim, te bendecirá en la tierra que estás entrando para tomar posesión de ella. Y es importante, de verdad, Él nos está diciendo que Él nos está presentando todas estas cosas y nos está diciendo que lo amemos, que le busquemos, pero de corazón, que estemos dispuestos a obedecer y a seguir sus caminos para que vivamos. No dice para que nosotros podamos ser esclavos y que Él no nos mate o para que Él nos torture, sino es porque de verdad Él sabe que ese es el camino seguro, Él sabe que esa es la forma en la que nosotros hemos sido diseñados para amarlo a Él, para buscarle a Él, para seguirle en todos sus caminos. Y también hay otra opción que vemos que nos muestra las dos opciones. Y si es que elegimos la vida, si es que elegimos el bien, si es que lo elegimos a Él, seguirle y obedecerle, entonces nos dice, aumentarás tus números, aumentarás tus días y tu Elohim te bendecirá en la tierra. Vamos a ser bendecidos y sabemos muy bien que cuando el Eterno nos promete bendición no se trata de una casita y de un buen trabajo, sino se trata de una bendición a todo nivel, en todo sentido, una bendición en la que nosotros vamos a poder ser transformados, en la que nosotros vamos a poder hablar el bien, de nuestra boca ya no va a salir esas maldiciones, esas murmuraciones, ya no vamos a tener una lengua maliciosa, sino al contrario, vamos a tener una lengua que bendiga, una lengua que honre a nuestro Padre, una lengua que diga lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es honesto, y que de verdad haga todas las cosas según le agrada a nuestro Padre. Pero si tomamos la otra opción, nos dice, pero si tu corazón se vuelve, si rehusas escuchar, si eres atraído para postrarte delante de otros dioses y servirles, te estoy anunciando hoy que de cierto perecerás totalmente, no vivirás largo tiempo en la tierra que estás cruzando el Jardín para entrar y poseer. Yo llamo a los cielos y a la tierra para testificar hoy contra ti que yo te he presentado con la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Adonai tu Elohim, prestando atención a lo que él dice, sujetándote a él, porque ese es el propósito de tu vida. Vemos que de verdad eso es lo que por lo que Dios nos había diseñado, para que lo podamos amar, para que podamos ser bendecidos, para que podamos ser obedientes, para que entendamos que nosotros deberíamos depender de Él, nosotros tendríamos que sujetarnos de Él, que todas las cosas que Él nos diga, que todas las cosas que Él nos enseña a hacer, pues vivamos de esa manera, eligiendo en todo momento la vida. Eso es lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Tenemos que entender que ese es el propósito de nuestras vidas. Verdaderamente, pues ese es el propósito de cada una de nuestras vidas. Así que en este tiempo que nos queda a nosotros, nos queda de verdad hacerle caso al Eterno, nos queda pues volver a su palabra, volver a todas las cosas y pues podemos ver ahora que de verdad pues Yeshua mismo es la palabra y Él es la palabra viva y por eso es que pues ya desde antes se nos estaba diciendo todas estas cosas para que nosotros podamos ver de verdad quién es pues Yeshua y pues nos empieza a hablar de todas las cosas que él pues ha hecho por nosotros y además pues que nos empieza a decir que cerca de cada uno de nosotros está la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón para que nosotros podamos cumplirlas, que tengamos esa opción de cumplirlas que no está difícil. Si bien pues empezamos a ver todo este asunto, pues nos damos cuenta que realmente conocerle a él, hacer las cosas como él nos va diciendo,
pues tiene que ver mucho con la actitud que nosotros tengamos desde la profundidad de nuestro ser, que nosotros de verdad pues vayamos a hacer su voluntad, a cumplir su Torah, a hacer todo lo que Él nos está diciendo en este tiempo. Y pues nos dice lo siguiente, la palabra de Dios pues pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y fíjense que está hablando pues otra vez aquí de las dos casas. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es de verdad importante que nosotros entendamos lo que nos está diciendo la palabra. Es, es una palabra que nos ha sido dada a todos, a cada uno de nosotros, que de verdad entendamos que hemos sido llamados todos para estar delante de Él. Es importante que creamos en Yeshua, que entendamos que debemos buscarle a Él, que no es cuestión de que nosotros hagamos las cosas como a nosotros nos parece, que nosotros sigamos nuestro camino como si nosotros fuésemos los que tenemos la razón, sino entendamos que tenemos que buscarle a Él, que tenemos que confiar en Él. El versículo 14 me gusta mucho cuando dice entonces, ¿cómo entonces lo invocarán a Él? Excepto si confían en Él. Y es algo que nosotros tenemos que tener muy claro, cómo es que podemos buscarle, cómo es que podemos hablarle si de verdad no hay fe, si no hay emuna, si no tenemos la seguridad de que nos está escuchando, si no creemos en Él, cómo es que le estamos buscando, cómo es que pretendemos que Él nos oiga si no hay nada de fe, cómo confiarán en Él si no lo han escuchado. Y es importante que cómo vamos a creer, cómo va a haber fe dentro de cada uno de nosotros si no estamos oyendo sus palabras, porque sabemos muy bien que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Y es importante que entendamos, necesitamos oír su voz, necesitamos oír sus palabras. Y lo siguiente que dice es, ¿y cómo escucharán si nadie les habla acerca de Adonai Yeshua? Y esto es muy, muy interesante porque generalmente se menciona el nombre de Yeshua como Yeshua HaMashiach y en la traducción dice Jesucristo, que es Jesús el Salvador, pero ya la forma en la que Pablo habla de Yeshua es completamente diferente porque de verdad está hablando con, con el nombre de Dios. Dice, ¿cómo escucharán si nadie les habla acerca de Yeshua el Dios, el Creador? Vemos que de verdad la forma en la que está refiriéndose Pablo acerca de Yeshua es una muy diferente a la que normalmente se usa porque él está confesando que Yeshua es Adonai. Y vemos que es importante que escuchemos sobre él, que nosotros entendamos que de verdad Yeshua es Adonai. Si no creemos, si no partimos de eso, de entender que Yeshua es el Creador, que Yeshua es parte del Eterno, que es la esencia de Dios mismo, ¿cómo vamos a creer? ¿De dónde va a venir la fe? Porque muchas veces lo veíamos solo como alguien sobresaliente, como alguien destacado. Es muy importante que entendamos a lo que se refiere esto. Tal vez nosotros decimos, sí, yo creo, yo entiendo que Yeshua es Dios, que Jesús era Dios, pero de verdad creo que nunca hemos entendido la profundidad de todas estas cosas. Si nosotros nos atreviésemos a decir estas palabras en alguno de los países orientales, pues les aseguro que nadie saldría con vida porque en ese lugar la gente es muy respetuosa con los nombres, es muy respetuosa incluso con el nombre de Dios, con la forma en la que se refieren a Dios, no hablando específicamente del pueblo de Israel, sino de todos los países que tienen esa lealtad, esa fe que podríamos decir hacia un creador, hacia un padre. Hablar de que un hombre es Dios es prácticamente para que nos agarren y si tenemos suerte podríamos salir vivos, podríamos salir solamente expulsados, porque generalmente las personas que se atreven a mencionar este tipo de cosas terminan siendo asesinadas, terminan siendo matadas de una u otra manera, porque es importante entender
que este es un mensaje muy fuerte, es algo muy fuerte para muchas personas. Algunas personas tal vez no tenían ni idea de qué representaba esto, pero ahora entendemos que de verdad Yeshua está haciendo claro su nombre, está mostrando que Él es Dios, que Él es nuestro Creador, y la gente necesita saber eso, la gente necesita entender que Yeshua va a venir a juzgar a todas las personas de esta tierra, porque Él es Dios, porque Él es Adonai, y es importante que la gente no solamente lo escuche y diga, alguna vez he escuchado por ahí que Yeshua es Adonai, sino que vea que nosotros lo confesamos no solamente con nuestra boca, nosotros que sabemos que Él es Adonai, que Él es eh, parte del Eterno, que Él es parte de nuestro Creador, que es importante que no solo lo digamos con nuestra boca, sino que nuestra vida refleje que de verdad creemos en Él, que de verdad la gente cuando nos vea a nosotros vea que existe un Dios, vea que de verdad Yeshua es Dios el que nos ha transformado nuestras vidas, el que nos ha rescatado, el que nos ha salvado, el que ha venido no solamente por nosotros, sino también por todas las demás personas en el mundo, por todas las que son parte de la casa de Israel. Y es importante que primeramente escuchen, luego confíen y finalmente todos puedan estar delante de Él. Es muy importante, pues finalmente que todos estemos delante de Él. Y yo creo que pues el día de hoy la palabra del Eterno nos está diciendo pues que finalmente no hay diferencia entre judío y griego, que Él es el mismo el Señor de todos, y pero pues cuando hablamos de Señor, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de pues de lo que estamos diciendo en este tiempo que Yeshua es el Señor, pues no estamos hablando a la ligera, no estamos hablando como que diciendo pues alguna palabra que nosotros estamos acostumbrados a decirla por decir. Estamos hablando pues de algo tan esencial, tan importante, que de verdad deberíamos darle toda la honra, toda la gloria, todo el poder y el honor y la victoria. Entender pues que es de Él todas estas cosas y que Él en este tiempo nos está enseñando que pues de nosotros está el escoger. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a elegir todavía el bien y la vida o el mal y la muerte, porque pues podemos ver que todo esto que estamos viendo, como dice la escritura, apunta hacia el Mesías, todo apunta hacia Yeshua, y pues hoy podemos entender que Yeshua es el Señor. Quizás muchas veces no hemos entendido esto, por eso es que pues no hemos logrado comprender muchas cosas, y es bien interesante todo esto que estamos viendo, porque pues definitivamente cuando Yeshua pues ha venido, pues Él nos daba todas las pautas de las cosas que debemos hacer, de guardar sus mandamientos, de hacer todas estas cosas, y podemos ver pues que Él es nuestro Señor. Una de las cosas tan interesantes que veíamos y pues no hace mucho es pues precisamente que en ese tiempo cuando el Señor pues no terminaba de comer, sino que pues hacía una pausa y iba a terminar de comer, pues dejaba la servilleta así, no doblada, ¿no? La dejaba así deshecha en algún, o al revés, no recuerdo bien cómo dejaba. Daniel aquí nos va a explicar ese asunto, cómo dejaba el Señor las cosas, pero pues la idea es la siguiente, pues que luego de eso, pues el siervo, el que estaba ahí con su Señor, pues podía ver esta señal, y al ver esta señal, pues podía ver si de verdad su Señor había terminado o no había terminado. Pues a veces cuando nosotros leemos Jesús es el Señor, pues no entendemos absolutamente nada, pero pues cuando empezamos a ver estas cosas podemos ver que pues nos estaba dando todas las pautas para lo que incluso representa su venida. Por eso es que pues después de esto, cuando Yeshua pues básicamente muere y resucita, pues al momento de resucitar ocurre algo. Él también nos da una señal precisa pues de que no ha terminado todo esto, sino que Él vuelve. Es importante entender que Él va a volver justamente cuando Él había resucitado. Él había dejado el manto que cubría su cabeza, lo había dejado a un lado, a un costado de su cabecera y lo había dejado doblado. Esto representa que Él va a volver. Habíamos hablado alguna vez de que cuando un señor, un amo, estaba eh, disfrutando de la comida en su casa y los siervos le preparaban toda la comida, si él salía por un momento y dejaba la servilleta sobre la mesa doblada, entonces los siervos entendían que él todavía no había terminado de comer, entonces tenían que dejar la mesa tal como estaba porque sabían que él iba a volver y iba a continuar comiendo, iba a continuar sirviéndose los alimentos. Pero si es que dejaba la servilleta encima de la mesa así arrojada en desorden,
Entonces esto representaba que él ya había terminado la comida, que él ya había terminado todo y que los siervos podían recoger la mesa, podían lavar los platos, podían tirar todo lo que había quedado. Y era importante entender esto porque el siervo no podía agarrar y asumir que el amo había terminado y simplemente recoger las cosas. O al contrario, pensar que el amo iba a volver y simplemente dejar la mesa sin recoger. Era muy importante entender las cosas, la forma en la que cada cosa tenía una representación, tenía un significado. Y de la misma forma Yeshua cuando deja su manto, el manto que cubría su cabeza, lo deja doblado a un costado de su cabecera. Entonces él estaba diciendo que él no había terminado su obra, que él no había terminado la misión que había por la que había venido. Es importante que entendamos, él va a volver, él está esperando todavía que su iglesia esté preparada, que su iglesia esté lista, esté ataviada, esté preparada como una novia ataviada, como lo dice el libro de Apocalipsis, y que de verdad esté en sus vestiduras listas, esté en sus vestiduras sin ninguna mancha, sin ninguna arruga, y para eso es para lo que nos está preparando, para que nosotros nos limpiemos. Y esto no es cuestión ahora de estar con nuestra ropa bien limpia todos los días y tener siempre una buena vestimenta, sino que cuidemos de cómo está nuestro espíritu, cuidemos nuestro comportamiento, porque de nada nos va a servir que nosotros vistamos la mejor ropa, que vistamos de verdad ropa de lino y ropa de la más blanca y que de verdad brille, hasta le podemos poner luces para que sea una vestidura resplandeciente, pero no tiene sentido si nuestro corazón va a seguir podrido, si dentro de nuestra mente todavía va a haber murmuración, todavía va a haber pensamientos negativos, todavía va a haber cosas malas, cosas que nos estén contaminando. No tiene sentido que digamos que queremos elegir la vida y la bendición, pero seguimos viviendo adorando a otros dioses, ¿sí? Seguimos viviendo adorando imágenes, seguimos viviendo que nosotros tenemos la razón, que nosotros queremos hacer las cosas como a nosotros nos parecen, como habíamos leído al principio en Romanos 10, cuando decíamos porque ignorando la forma en que Adonai establece su justicia, procuran establecer su propia justicia según su propio criterio, y debido a esto no se someten al plan de redención de Adonai. Y vemos que de verdad muchas veces podemos decir nosotros que creemos en Dios, que Yeshua es Adonai, que Yeshua es el Señor, y podemos decir todas esas cosas que suenen bien, que parezcan bonitas, pero que al final de verdad no estemos permitiendo que la justicia de Adonai se establezca en nuestras vidas y queramos todavía vivir bajo nuestra propia justicia o siguiendo nuestra propia voluntad y que de verdad no nos estemos sometiendo al plan que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Ya habíamos leído hace un rato el propósito de nuestra vida que está escrito en la Torá, no está escrito solamente en el Nuevo Pacto, está escrito en la Torá en Deuteronomio 30, cuando nos dice el propósito de su vida es obedecer a Dios, es seguir sus mandamientos, es cumplir cada una de las instrucciones, de los preceptos, de los estatutos que Él nos ha dejado. Es importante que entendamos, Yeshua va a venir y no va a venir por cualquiera, va a venir por su pueblo, por un pueblo que esté dispuesto a servirle, dispuesto a obedecerle. Y no solamente que cuando llegue ese tiempo dispongamos nuestro corazón, sino ya desde ahora. Ya ahora cuando Yeshua ha acercado la palabra a nuestra boca y a nuestro corazón, ya ahora tenemos la posibilidad. Por eso dice, tú puedes hacerlo, tú puedes cumplir la palabra, tú puedes cumplir la Torah, puedes vivir en santidad porque Yeshua nos ha mostrado el camino, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él ya nos ha enseñado cómo hacer las cosas y más aún nos ha dejado a su Espíritu Santo para que de verdad nosotros podamos hacer todas las cosas como Él le agrada, para que podamos tener una vida en santidad, una vida en la que podamos ser un pueblo consagrado, un reino de gente santa, una nación que de verdad esté dispuesta a servirle, pero en todo momento, no solamente cuando estamos reunidos, no solamente cuando estamos en una iglesia o cuando alguien nos está mirando, sino en todo momento, aun cuando estamos ahí en nuestra habitación, cuando estamos en el lugar más secreto de nuestra casa, cuando nadie nos está viendo, cuando nadie está viendo nuestros pensamientos, aún así podemos ser santos a nuestro Dios, aún así podemos vivir consagrados a Él, aún así podemos seguir obedeciendo cada uno de sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón podemos servirle a nuestro Creador. Verás pues que este tiempo es para servirle a nuestro Creador absolutamente con todo. Pues vemos que pues en este tiempo nos está diciendo la palabra del Eterno, pues que cada uno de nosotros vuelva de verdad hacia Dios, pero pues entender de que esto no está lejos.
Nos dice la Biblia mismo, cerca de nosotros está la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. Pues Yeshua es la palabra, Yeshua es el que ha venido pues para que nosotros podamos hacer esto, no como una confesión pues así simple, sino como para que cumplamos de verdad la palabra del Eterno. Y esto es pues que de verdad creamos en Él y eso significa que obedezcamos sus mandamientos. Así que en este tiempo pues nos queda a cada uno de nosotros entender que pues en el principio pues de verdad estaba el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este pues en el principio es la palabra pues tiene una implicación muy grande, porque pues cerca de nosotros nos dice que está la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. Todo lo que digamos pues en ese tiempo que dé testimonio de verdad de lo que el Eterno pues nos está diciendo y que de verdad cada uno de nosotros también pueda entender que como Jesucristo pues él ha hecho tantas cosas, pues él ha muerto y ha resucitado y básicamente él nos ha dado el poder para cumplir la palabra del Eterno, pues el día de hoy está más cerca que nunca. Él ha venido precisamente para cambiarnos el corazón, para cambiar pues todo lo que tenemos adentro y para que de verdad por medio de él podamos pues hacer su voluntad. Así que en esta noche pues ahí donde estamos vamos a orar y vamos a creer en el Eterno y vamos a decirle, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor, agradecidos, Padre amado, porque el día de hoy, Señor, vemos que toda tu palabra, el plan tuyo, Señor, que tenías desde hace mucho, pues ya estaba escrito, papá. Cuando vemos, Señor, tu palabra, nos damos cuenta, Señor, que pues hay muchas cosas que tú querías desde siempre, Señor. Muchas veces nosotros hemos estado pues haciendo las cosas a nuestra manera, pues en todo lo que el día de hoy leíamos, pues hay veces que nosotros procuramos establecer nuestra propia justicia en lugar de sujetarnos a tu justicia. Y cuando vemos esto, pues no entendemos, Señor, que todo lo que estamos pasando, que todo lo que tenemos hasta este tiempo, Señor, pues nos va a ayudar a bien. Y en este tiempo, Señor, empezamos a ver de verdad que muchas veces nosotros creemos, Señor, en nuestra propia justicia. Creemos establecer pues lo nuestro, creemos establecer lo que a nosotros nos agrada ignorando lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y en este tiempo, Padre amado, pues nos damos cuenta que tú nos dices algo tan precioso, nos dices que pues esto, si en algún momento nos encontráramos lejos, si de repente tú pues permitieras que estuviéramos lejos, Señor, en diferentes lugares como ahora lo estamos, pero nos volvemos hacia ti de todo corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Tú eres fiel y justo para recogernos de todo lugar, Señor, y nos dices además algo que cerca de nosotros está la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy, Señor, de verdad no queremos pues seguir dando vueltas, Señor, seguir haciendo nuestra vida como a nosotros nos gusta, sino que de verdad nuestra vida sea una adoración completa a ti, que podamos entender, Señor, que tú el día de hoy nos estás cambiando el corazón, nos estás cambiando, Señor, la mente, Señor, y que de verdad vamos a empezar, Señor, a caminar contigo, a hacer tu palabra, a obedecer, Señor, tu palabra y entender, Señor, que solamente contigo podemos hacer las cosas, que solamente tú tienes palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Padre amado, tu palabra nos dice, Señor, en este tiempo que están dos cosas alrededor de nosotros. Está por un lado la vida y está por otro lado la muerte. Nos dices el día de hoy además que escojamos la vida, papá, y la verdad, Señor, sin tu ayuda, sin el poder del Espíritu Santo, no vamos a poder escoger nada, pero vemos, Señor, como tú, Jesús, Señor, has podido de verdad, Señor, vencer a toda la muerte, vencer a todo esto, Señor. Y el día de hoy nos estás enseñando, Señor, nos estás enseñando, Padre amado, de verdad a temerte, porque cuando vemos tu palabra, Señor, vemos que nos dice algo tan esencial, Señor, que tú eres, Señor, que Yeshua, que tú eres Dios, que tú eres, Señor, el Señor. La verdad es que este tiempo no logramos entender cuando vemos tu palabra, Señor. Quizás no captemos, Señor, lo que estamos diciendo, pero pues empezamos a leer y tú nos muestras
que decir que tú eres mi Señor no es simplemente algo por decirlo, sino es algo que debemos obedecer, Señor, que tú eres nuestro Señor, papá. Y tú preguntas, Señor, el día de hoy, si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Y lamentablemente el día de hoy te podemos decir, Señor, que aún el temor, Señor, se nos ha ido. El día de hoy, Señor, tememos más a lo que pasa alrededor. Tememos, Señor, a la enfermedad, tememos a otras cosas y olvidamos, Señor, que no importaría nada, sino que lo que deberíamos hacer, Señor, es de verdad temerte. Y no, Señor, como que teniendo solamente miedo y ya no, sino un temor reverente, un temor por hacer tu voluntad. Vemos como en ese tiempo, Señor, Pablo no dudaba de decir, Señor, que tú eres nuestro Adonai, que tú eres nuestro Señor, de que él no tenía miedo, Señor, aún de ser enfrentado y ser llevado donde tenía que ser, papá. Y el día de hoy nos damos cuenta que nosotros nos avergonzamos ni siquiera solos, sino te avergonzamos cuando hacemos cosas que a ti no te agrada, cuando hacemos cosas que están mal delante de ti. Hoy perdónanos, Padre amado, y enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos a servirte como Señor, que de la profundidad de nuestro ser, Señor, salga ese Señor, papá, pero de verdad, papá, que no sea, Señor, de boca para afuera, sino que de verdad te obedezcamos, porque reconocemos el día de hoy que durante mucho tiempo hemos tenido muchas cosas, pero no te hemos estado obedeciendo, no hemos estado, Señor, de verdad teniendo temor por ti. Padre, el día de hoy te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, pensamos, Señor, que es tan difícil hacer esto, pensamos, Señor, que esto va a venir así como porque sí, y no entendemos, Señor, que esto se trata de un cambio de vida, de una actitud del corazón, de algo que haga que cambiemos, papá, para hacer tu voluntad con tu poder, papá. Padre, te pedimos, Señor, en este tiempo que nosotros podamos volver a tu palabra, podamos volver, Señor, a ti, y que de todo corazón cumplamos tus mandamientos. No quisiéramos, Señor, caer en lo que luego dice, que han habido desobedientes, papá, que han habido personas que no han creído a tu anuncio. Nosotros queremos ser, Señor, esas personas que de verdad crean, y hoy día, Señor, tenemos esa tu emuná, que esa emuná viene por el oír, Señor, y el oír por la palabra de Dios. No quisiera, Señor, que de nosotros digas no han oído. No quisiera que nosotros digas, Señor, que no te hemos obedecido, papá. Siento que de verdad, Señor, nosotros podamos volvernos hacia ti. No queremos, Señor, seguir haciendo las cosas como a nosotros nos da la gana, Señor, sino hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre bendito, por este tiempo que tú nos das. Y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo. Óigame bien, hombres fuertes, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, sordomudo, enfermedad, orgullo, atadura, anticristo, todo hombre fuerte, toda fuerza de maldad, toda potestad demoníaca, todo gobernador de las tinieblas, todo demonio inmundo, cualquiera sea su nombre, en el nombre de Jesús, la atamos, le echamos fuera, suelto ahora mismo en el nombre de Jesús. No tiene arte, no tiene parte en nuestras vidas, sales ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes lugar en nuestras vidas. Suelta nuestro consciente, suelta nuestro inconsciente, suelta la idea de la depresión, suelta mi hipotálamo, suelta mi memoria RAM, suelta mi cerviz en el nombre de Jesús. Te vas al abismo, no tienes arte, no tienes parte en nuestras vidas. Te vas ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre Celestial, porque en este tiempo estoy libre, Señor. Y hoy te pido, Señor, que este emuná, Señor, venga por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Señor. Que tu palabra de Dios el día de hoy, Señor, limpie mi vida, Señor. Hoy escojo la vida, papá. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer a cada momento lo tuyo, papá. No quiero seguir, Señor, en las cosas que a mí me agradan. Quiero hacer tu voluntad con tu poder, Señor. Que solamente yo pueda escoger camino de vida, Señor, no camino de muerte, papá. Ayúdame a hacer eso. Te pido, Señor, que el día de hoy también, Señor, toques a la casa, Señor, de Efraín, a la casa de Judá, Señor, y que muchos vuelvan hacia ti, que muchos, Señor, entiendan que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, y que debemos cumplir tu Torah. Gracias, eterno Dios, por todo lo que haces cada día en nuestras vidas. Gracias, amado Padre Celestial, por hacer de nosotros, Señor, cada día muchas cosas, papá, por
por enseñarnos, Señor, de tu palabra, por estar a cada instante. Te pedimos perdón también, Señor, por Ismael. Te pedimos perdón también, Señor, por cada uno de tus hijos desobedientes, por todos aquellos que no han hecho tu voluntad, papá. Perdónanos, Señor, perdónalos, Padre eterno. Perdón, Señor, que aún de ellos, Señor, vayan muchos, Señor, al olivo original a ser injertados, papá. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre bendito, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Estás transformando todo nuestro ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Está siendo transformado y que tu palabra, Señor, quede clavada en la profundidad de nuestro ser y que podamos de verdad obedecer a tus mandamientos, entender, Señor, que también damos testimonio con nuestra boca, Señor, de que tú eres el Señor, de que no es solamente un eslogan, sino que de verdad, Señor, podemos hacer tu voluntad. Gracias, papito amado, gracias eterno, gracias, Padre celestial. El día de hoy también te pedimos, Señor, que tú puedas tocar a toda persona, Señor, que esté escuchando, y cubrimos sus vidas, Señor, con tu preciosa sangre. Convéncelos, papá, convéncelos de tu palabra. Y también, Padre amado, en esta noche te pedimos, Señor, que tú puedas tocar nuestras vidas y que cubras el dintel de nuestras puertas y los postes, Señor, con tu preciosa sangre, y que ninguna mortandad toque nuestras puertas. Y óigame bien ustedes, espíritus humanos, mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas, estén listos para lo que el Eterno tiene con cada uno de nosotros. Y óigame bien también cielos, tierra, luna, estrellas. Mi Señor Jesús les ordena que estén libres, libres para adorarle, libres para bendecir su santo nombre. Porque ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para bendecir el santo y precioso nombre de Jesucristo, de Yeshua. Gracias, eterno Dios, gracias, Padre amado. En el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, hemos llegado pues al final de la reunión y pues les decimos a todas las personas que han escuchado por primera vez que no se olviden de darnos un like y pues de compartir los videos. Que Dios les bendiga a mis hermanos, y esta noche está con nosotros mi papá. Delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Gracias, Padre bueno. Gracias por darnos tu palabra, Papito Dios. Prendan sus micrófonos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Yeshua. Tu nombre. ¡Gloria! Tu gloria. ¡Más gloria! Bolivia es de Yeshua. Amén. Un grito de júbilo. Es para la honra y para la gloria de nuestro Papito Dios. Gracias, bendito Rey Celestial, amoroso Padre. Hasta mañana, mis hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones. Amén, bendiciones. Que Dios te bendiga, papi, muchas bendiciones. Y bueno, pues ya a esta hora vamos a irnos despidiendo de cada una de las familias. Y ahí tenemos pues a mi preciosa Tessa, familia Lima Guayas, bendiciones. Bendiciones, hermana Marita en Jesús. Paso que vas sigan avanzando. Amén, bendiciones, pequeña. Que Dios te bendiga, bendiciones a mi hermano George, a mi hermana Bea, Mayra, Anthony. Que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua. Amén, bendiciones.
Amén. Y bueno, pues ahí está la familia Paredes Guayas. Bendiciones, Belinda. Bendiciones, Brittany, Briana, Matías, hermano Henry, hermana Janet. Que Dios les bendiga en Yeshua. En Jesús, hermana Amparito, bendiciones. Amén. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Shabbat Shalom. Amén, hermana Amparito, Shabbat Shalom. Amén. Y bendiciones pues también ahí a Sara y su pandilla. Que Dios les bendiga, Sara y su pandilla. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. En Yeshua, para todos, Sara y su pandilla, que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones en Yeshua. Y bueno, pues ahí tenemos a mi hermano Ismael. Que Dios les bendiga, Ismael. Bendiciones. Muchas bendiciones, hermano Amparito, Daniel Ligor, hermano Jaime. Muchas bendiciones, hermanos, en Yeshua. Shabbat Shalom. En Yeshua. Amén. Bien, tenemos también ahí a la familia Gómez Quispe, pues que Dios les bendiga, familia Gómez Quispe, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Tía Roxana, tío Guillermo, Chinito, Helen, que Dios les bendiga. Amén, Amparo. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones a todos quienes escuchan. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana. Dios les bendiga. Amén, en Yeshua. Amén, Yeshua. Amén, pues, y bendiciones también allí a cada una de las familias, a la familia Murillo Ayala también, muchas bendiciones. Que Dios les bendiga, familia Murillo Ayala. Y bueno, pues bendiciones ahí para Sarita, para Benjo, para JJ, para cada uno de ustedes. Que Dios les rebendiga a mis hermanos en Yeshua. Y bendecir pues también allí a la familia pues Ayala Campos. Que Dios les bendiga, familia Ayala Campos. Bendiciones, nenita, bendiciones a todos los hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana en Yeshua. Bendiciones, Nino, Edwin, Belén. Que Dios les bendiga en Yeshua. Amén. Y bendecimos pues también allí a mi tía Luisa. Bendiciones, que Dios te bendiga. Bendiciones también pues a cada una de las familias que está con nosotros. Allí tenemos pues a la familia Guayas Canaviri, que Dios les bendiga. Bendiciones pues también a la familia López Tito, a Luisao, que Dios les bendiga. Bendiciones pues ahí a mi hermana Norquita, bendiciones, bendiciones a pues a mi hermana Melvin, a toda la familia Mayea, a Helen Pérez y sus hijos también, que Dios les bendiga. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes, que Dios les bendiga a mis hermanos. Bendiciones pues también allí a cada personita que nos está escuchando allá en La Paz, también bendiciones. Bendiciones a la familia Jata Cosío, bendiciones también pues ahí a mi hermana Tatiana, que Dios les bendiga. Bendiciones también a la familia Quispe Cosío, bendecir en Chayapata ahí tía Juanita, bendiciones, bendiciones pues tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, tío pues a cada una de mis tías también, tía Mari, tía Lucy, tía Hilda, que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones pues también allí pues a cada una de las familias que están allí en Chayapata, a la familia también Choque González, que Dios les bendiga, a la familia también ahí, Carlos Gómez, tía, tío, que Dios les bendiga, pequeñas, muchas bendiciones, a la familia Cocatola, que Dios les bendiga, a la familia Cayaguara, a cada una de las personas que está, mi hermana Berta Canaviri y toda su familia, a todos ustedes, que Dios les bendiga a mis hermanos allí en Cochabamba, también bendiciones en Santa Cruz, Pamela Catherine, que Dios les bendiga en el extranjero, a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Y bueno, pues estamos en un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mis hermanos. Hasta el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.